Historia de la Iglesia del siglo XVII en la Edad Moderna. Es el siglo del absolutismo, donde los soberanos, tanto católicos como protestantes, intentan adueñarse de todas las instituciones. Es más, comienza en este siglo una ciencia política que busca justificar el absolutismo. El rey debe poseer todo el poder para garantizar la seguridad de los súbditos. También se considera en este siglo como el siglo del nacionalismo religioso, del galicanismo y del jansenismo. De las fuentes de autoridad, Dios, Rey y la ley debe de identificarse con otras dos. El gran teórico es Bossuet. Hace su propuesta, poder absoluto y centralizado, la división de los poderes de la anarquía. El poder del soberano viene de Dios solamente y no responde a ningún pacto social. El rey es un enviado de Dios, la máxima expresión del absolutismo. Esta es en Francia y en su monarca Luis XIV. Hubo una gran identificación en la Iglesia Católica, fuertemente protegida por la monarquía y el monarca que pasa a ser algo casi sagrado. La Iglesia queda sometida al Estado, lo que no dejará de causar problemas en el futuro. Galicanismo. La Iglesia pues se denomina por el Estado y el sentido de un proceso cada vez más acuciante de laicización. Se desvirtúan las formas de piedad en una especie de virus antirromano y antijerárquico. Regalismo, jansenismo, mina las fuerzas de amplios sectores de la vida nacional. En el siglo XVII es, en definitiva, el pórtico por el que van a tener acceso a la Iglesia y a la sociedad cristiana las corrientes desintegradoras del siglo XVIII. Se abre una fuerte oposición entre dos mundos, germano y latino, dos ideologías católica y protestante, dos estructuras, eclesiástica y laica liberal, dos épocas, el sistema medieval de los Austrias y de la nueva versión liberal y democrática de los príncipes alemanes y de los países del norte, dos ciencias, la ciencia experimental y el racionalismo filósofo. La Iglesia perdió la homogénea de la sociedad. Esta se aparta poco a poco y se descristianiza. Se abre paso a la homogénea del poder civil. Se seculariza la vida pública y ante el cansancio de las fuerzas católicas, ciencia y teología, se abre paso a un ancho sendero de irreligión y al ateísmo. Ya no existe aquella unidad religiosa de antes. Los sucesos. ¿Hasta dónde puede llegar el absolutismo de los príncipes? El Estado soy yo. En un siglo bajo de absolutismo de los príncipes, sobre todo de Francia, España y Austria, en Francia se llamó galicanismo, en España, Italia y Portugal se llamó regalismo, Alemania, febronianismo y en Austria, josefismo. La máxima expresión del absolutismo en Francia y en su monarca Luis XIV, el famoso rey que dijo, el Estado soy yo. Hubo una gran identificación entre la Iglesia Católica, fuertemente protegida por la monarquía, y el monarca pasa a ser algo casi sagrado. La Iglesia queda sometida al Estado, de lo que dejará de causar problemas en el futuro. Galicanismo. Dado que todos los papas de este siglo eran en general mediocres, con demasiada edad, cansados y débiles, los príncipes se aprovecharon de ellos dándoles crecidas sumas de dinero a la hora de elegir a un nuevo papa. Incluso ponían su veto si no les gustaba el candidato. El absolutismo trae sus raíces de finales de la Edad Media. El rey no tiene sobre sí nada superior que Dios. Más tarde se llegó a decir, lo que place al rey tiene vigor de ley, o el príncipe no está obligado por la ley, expresiones todas que favorecen por el poder absoluto de los reyes. El rey recibe pues la autoridad que solo Dios, y ante él tiene que responder de sus actos. Al rey le compete el supremo poder legislativo, jurisdiccional y ejecutivo. Puede disponer de los bienes de la libertad de sus súbditos. Estos no tienen con relación al príncipe más que deberes y ningún derecho, porque la autoridad del príncipe no puede tener otros límites que su propia autoridad y su propia conciencia.
Consecuencias de lo anterior sería ese poner límites a la autoridad de la Santa Sede para salvaguardar la independencia y la autoridad de los obispos, del clero y del mismo pueblo fiel. Ambos, Estado y obispo, pretendían incrementar su independencia con respecto a Roma. Es más, la comunicación del Papa y de los obispos estaría sujeta al poder civil. Los actos de las leyes del Papa necesitarían confirmación civil. Por encargo del rey de Francia, Bossuet, obispo de Meaux, redactó los 4 artículos de Gallicanismo. La acción del Papa y la Iglesia debe centrarse en legislar sobre asuntos espirituales, no tiene derecho sobre las cosas temporales. El concilio es superior al Papa. Junto con los cánones, la Iglesia debe ser observados los de la Iglesia Gallicana. La decisión del pontífice en asuntos de fe solo son irreformables si son aceptados por el consentimiento de la Iglesia Universal, es decir, la infalibilidad en las cuestiones de fe no corresponde al Papa sino al Concilio General. El parlamentarismo. Junto al absolutismo también se desarrolla en este siglo una experiencia muy diversa en otros países de Europa. El parlamentarismo. En Inglaterra, el gran teórico fue Hobbes. Propone que cada individuo debe renunciar a sus derechos para ponerlos en un monarca, en un pacto. El poder no viene de Dios, sino de la sociedad, y el monarca debe estar sometido a Dios y a la ley. Cuando en Inglaterra, gobernada por los Estuardos, Carlos I se proclama rey absoluto y comienza una guerra que terminará ajusticiando al rey. En 1642, Cromwell establece una república y luego se transforma en una dictadura personal cuando disuelve el parlamento. A su muerte en 1659 se llama a ocupar el trono a Carlos II. Sin embargo, las exigencias liberales no se ven complicadas. En 1689 se expulsa a Jacob II y se llama a gobernar a Guillermo de Orange, de Holanda. Declaración de derechos del Parlamento está sobre el rey. La noción del pacto y de la representatividad del Parlamento es ya esencial a toda la política moderna. El gran pensador inglés que le dará forma será John Locke. Otra nación que cambiará por la misma huella será Holanda. Se ha forjado una lucha de rebelión contra Felipe II, el rey de España, y rechaza todo poder absoluto. Era gobernada por una asamblea nacional. La autoridad debe expresar la voluntad de la mayoría. Quiere Holanda y la religión debe separarse del derecho. Sin embargo, esta concepción está todavía muy empapada en ideas de la alta burguesía y de la aristocracia. No existe el concepto de la igualdad y se habla de súbdito, no de ciudadano. La guerra de los 30 años. En este caldo de cultivo sucedió en Europa una terrible guerra, la de los 30 años, en las primeras guerras de Europa, y se extendían desde 1618 hasta 1648. Comienza en Alemania ante el avance de la Reforma Católica. Bohemia era gobernada por Habsburgos austriacos. Es la relación del protestantismo alemán apoyada por el resto de Europa contra los Habsburgos hispano-austriacos. Finalmente el imperio cae por la acción de Dinamarca, Suecia y especialmente de Francia. Westfalia en 1648 y Pirineos en 1659 jalonan la derrota hispano-austriaca. Las dos primeras entran en guerra en el concierto de las grandes naciones europeas y Francia asume la hegemonía continental. Holanda es reconocida por España, Austria y comienza su expansión hacia el este, formación del Imperio Austro-Húngaro. Surge una nueva nación alemana, Brandeburgo, Prusia. ¿Qué tanta importancia tendría en el futuro de la nación alemana? Génesis del dualismo alemán. España se sume a una decadencia que finalizará con la entronización de un Borbón en el trono real, Felipe V, nieto del rey Sol.
El atrasado imperio ruso comenzará al despertar a fines del siglo con el zar Pedro el Grande, que intenta modernizar y occidentalizar la autocracia del Este. Avance de las ciencias. La cultura del siglo XVII se sitúa en la perspectiva diferente de lo que había sido el pensamiento tradicional hasta el siglo XVI. La conciencia se fundamentaba en el argumento de autoridad. Ahora comienza a aparecer en escena la ciencia experimental y la racionalista, que conduce a una nueva visión de naturaleza y del hombre. La universidad y las iglesias cristianas experimentan un cierto rechazo a cambio de las actitudes intelectuales. Luteranos, calvinistas y también católicos resisten a esta nueva manera de pensar, que parece atentar contra la autoridad de la iglesia. Fue un grave error que en general la iglesia ha exagerado, pero contribuyó a fomentar una mutua desconfianza en el nacimiento mismo del pensamiento moderno. En caso más famoso, como veremos, es el de Galileo. La astronomía y la medicina serán los dos puntuales del desarrollo científico. Figuras señaladas son Copérnico, Galileo, Kepler, Paracelso y Basilio. Personaje esencial en la filosofía es Descartes, en su búsqueda de un método de pensar. La duda metódica, la duda de todo juicio previo, es el único del racionalismo, y a fines del siglo habrá triunfado en todas las universidades que antes lo prohibieran. Las ciencias, el padre del pensamiento moderno es Newton en 1686, Públicas de la Philosophia Naturalis, Principia Mathematica. La ley de gravitación universal es el descubrimiento de que el universo obedece las leyes matemáticas. Fue una brusca inversión en la profundidad del universo. Junto a él, Leibniz en Alemania. Desde ese momento la investigación y la experimentación son claves para entender el progreso científico de Occidente. Observatorios, microscopios, barómetros, termómetros se multiplican por donde quiera. Vamos a los hombres más representativos en una orden nuestra de la Iglesia. Galileo Galilei, eximio científico, descubrió una estrella a los satélites de Júpiter. Adoptó la tesis del canónigo Niccolò Copérnico de Freiburg acerca del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, doctrina en que al igual el tiempo era repudiada generalmente por los teólogos, tanto católicos como protestantes, y cuando le dicen que el sistema heliocéntrico va contra la Sagrada Escritura, él se defiende probando que la Biblia no pretende hacer ciencia ni utiliza un lenguaje científico, sino un lenguaje común, como a veces lo usamos los mismos científicos. Argía, que era lo que hacían también los apóstoles y los padres, los cuales, como enseñaban San Agustín, y los que pretenden es hacer cristianos, no matemáticos, ni se preocupan de sistemas astronómicos, aunque como personas privadas pueden adherirse a una u otra doctrina. Renato Descartes estudió con los jesuitas en la Flecha el derecho de París. Creó una geometría analítica y dio un decidido impulso en el espíritu científico moderno. Buscó un punto de partida absolutamente indubatible para elaborar su filosofía, tomada del espíritu mismo. En el acto de dudar descubrió que pensaba que, por tanto, existía, pienso, luego existo. El hombre era una sustancia pensante a la que se unía el cuerpo. Demostró la existencia de Dios a partir de la noción de perfección que el hombre tenía en su mente, aunque no se apartó de la fe católica y se mostró respetuoso al cristianismo. Sin embargo, algunas reflexiones suyas dan pie a las ambigüedades y a los futuros errores filosóficos y teológicos en los que cayeron discípulos que lo siguieron. De hecho, al descubrir el discurso sobre el método de 1637, compuso el más perfecto manual del racionalismo. Al tomar el principio y como punto de partida le daba metódica, inauguró el cristianismo y el racionalismo filosófico. Su doctrina de la autoconciencia del yo, cogito ergo sum, pienso luego existo, preparó el camino a los sistemas idealísticos modernos.
Pero nunca Descartes incluyó su vida metódica a las verdades reveladas de la fe. Fue Spinoza quien atacó la manera fría de los fundamentos de la religión. Baruch Spinoza, judío en Ámsterdam, pequeño y tuberculoso, puso los fundamentos de la exégesis bíblica racionalista. Soñó con fundir las religiones cristianas y judías en una especie de sincretismo moral, y fue el primero en extender en toda su crudeza el panteísmo moderno. En Europa, las ciencias, y en América, ¿qué sucedía?